Buenos días. Esta es la clase número 5 del módulo 6 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos gráficas de funciones con R y ajuste no lineales de valores experimentales. Si bien existen muchas funciones, conviene concentrarse en unas pocas de ellas que son de muchísima utilidad. La función lineal es una de las funciones más útiles en todas las áreas de investigación. La forma general de la función lineal la tenemos acá. I es la variable dependiente, m la llamamos la pendiente, que va multiplicada por nuestra variable independiente, más h, que es la ordenada al origen. Esta función tiene una representación que es una recta, como podemos ver acá, y m es la pendiente que nos indica, si m es mayor que 0, la recta tiene esta orientación, si m es menor que 0, la recta tiene una orientación decreciente, y si m es igual a 0, la función es constante, es decir, los valores de la variable dependiente son independientes de esta variable. A su vez, la ordenada al origen h nos indica el valor en el que está cortando nuestra función al eje vertical. Por ejemplo, en esta, este sería el valor de la ordenada al origen, que sería negativo, y este también. Y acá también tendríamos una ordenada al origen negativo, dado que acá tenemos el 0. Si una recta tuviera este formato, tendría una pendiente negativa y la ordenada al origen sería positiva, representado por este valor de la sigma. Otra función importante es la función homográfica. La función homográfica, acá representamos con i a la variable dependiente y x la variable independiente. Es un cociente entre dos funciones lineales, a por x más b sobre c por x más d. Una particularidad de esta función es que tiene dos asíntotas, es decir, dos líneas en las cuales la función no las va a tocar. La asíntota vertical, que está ubicada en el eje X y que en este gráfico estaría representado por esta línea de puntos, es un valor que la función no toca y se obtiene haciendo el cociente entre D y C, cambiándolo de signo. También tiene una asíntota horizontal, a la cual la función obviamente es asintótica y que se calcula haciendo el cociente entre A y C. Como podemos ver, la función homográfica tiene dos ramas, con líneas de punto están marcadas las asíntotas y estas ramas serán de mucha utilidad para ajustar datos experimentales y modelizar algunas de nuestras situaciones. La función polinómica de menos utilidad, pero no por ello dejarla de lado, es una función, siempre y es nuestra variable dependiente, x se encuentra elevado a exponentes. Acá está con n podría valer 2, 3 o el número que lo desee. Y aparecen como sumando términos con potencias menores que el mayor grado del polinomio. Estas funciones pueden presentar formas variadas, como podemos ver acá como una parábola, o bien formas con máximos y mínimos en diferentes sitios. Son de mucha utilidad para elegir sectores que nos permitan ajustar nuestros datos a la hora de obtener valores iniciales antes del proceso de parametrización de nuestro modelo. La función exponencial es una función donde la variable independiente, en este caso x, se encuentra como exponente en una potencia. Habitualmente en la biología, y ya veremos por qué, es muy común que la base de nuestras ecuaciones exponenciales sea el número e. Este exponencial puede tener exponente positivo o exponente negativo, tener parámetros que la multiplican o que suman. Y los formatos siempre son curvas que pueden ser decrecientes, asintóticas a un valor, o crecientes asintóticas, pero siempre tienen un valor al cual tienden estas funciones. Y son útiles para modelizar procesos de decaimiento de una determinada variable o aumento de una variable hasta un valor constante o plató.
Entonces, el trabajo que estamos haciendo en este momento es la elección de una función de ajuste de nuestros datos y que nos permita calcular sus parámetros. Por ejemplo, si tenemos una serie de datos experimentales que están representados acá, como ya conocemos las formas básicas de nuestras funciones lineal, homográfica, exponencial y polinómica, la distribución de los datos nos haría pensar en una función de tipo lineal. Por lo tanto, lo que vamos a ver son cuáles son los recursos para poder obtener los parámetros de la función y de esta manera representar los datos experimentales. Es claro que en este caso esta línea y esta función es un modelo de nuestros datos experimentales porque están representando a ellos. Si tuviéramos una situación como esta, es clara a simple vista que no sería ya adecuada una función lineal y probablemente una función polinómica, exponencial o homográfica sean útiles para ajustarlo y que elegiremos una función de acuerdo a los conocimientos de nuestra situación experimental. Si nos inclinamos por una ecuación exponencial, esto nos permitirá luego ajustar los datos. Básicamente entonces el ajuste de funciones a datos experimentales consiste en observar nuestros datos, pensar cuáles son las funciones disponibles, conocidas y manejables y realizar un ajuste para obtener cuál es la mejor función que luego nos permita trazar nuestro modelo. Existen gran cantidad de aplicaciones que nos permiten hacer esto sin más que elegir el formato. Por ejemplo, si tenemos una serie de datos experimentales que están representados acá atrás, a través de programas como Calc o Excel directamente podemos elegir diferentes modelos, pero los modelos son muy restringidos. Acá tenemos lineal, logarítmico, exponencial y potencial. Nos permite obtener la ecuación, pero si tuviéramos otra función, si bien estas son las básicas prácticamente para todas las ciencias, la idea es prepararnos para poder resolver funciones que no se encuentren empaquetadas en aplicaciones. Entonces nuestra estrategia será la siguiente. Ante una serie de datos experimentales, elegir nuestra función, que puede ser alguna de las conocidas o alguna que construyamos en base a las conocidas o nuevas que iremos conociendo a lo largo del trabajo. Y luego utilizaremos una herramienta de R, que es una de las posibles para utilizar esta situación, que es la función NLS, que permite hacer ajuste de funciones a datos experimentales. Esta función nos permite parametrizar la función, es decir, hallar el valor de los parámetros de la función que hayamos diseñado nosotros y luego esto nos permitirá trazar la curva. No es lo más importante trazar la curva, sino obtener los parámetros y estar preparados para poder resolver cualquier función a la hora que hayamos realizado el proceso de modelización en este punto para obtener la función o las funciones de nuestro modelo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro trabajo y ver los elementos de que disponemos para esta clase. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la función lineal. Acá tenemos una función que es igual a 3 por x más 2. Entonces, vamos a introducir esta función, que la vamos a llamar función R6 por el módulo, 5 por la clase y número 1. Como toda función la definimos con function y entre paréntesis indicamos la variable independiente que en este caso es x. Y como dijimos la función es 3x más 2, por lo tanto 3 por x más 2. Siempre debemos recordar que lo que figura acá es la variable independiente y tiene que figurar en este sitio. Entonces ahí tenemos introducida la función. Lo que vamos a graficarla para el intervalo que va de menos 1 hasta 1. Plot. Entonces, función R651 y dijimos en el intervalo que va de menos 1 hasta 1 y entonces ahí la graficamos. Ahí tenemos graficada la función. Lo que le vamos a poner son lo vamos a poner acá al costado y le vamos a colocar los ejes.
para colocar los ejes usamos la función segments, que va a ir desde el valor -1 de las x y el valor 0 de las y hasta el valor 1 de las x y el valor 0 de las y. Esto nos va a ser un segmento horizontal que va a ir desde 1 hasta 1, pero a la altura de 0. Entonces ahí lo colocamos, como podemos ver acá nos apareció el eje x. Esta es una forma práctica de hacerlo. Lo podemos hacer si queremos con línea de puntos o con línea continua. Ahora vamos a hacer también utilizando segment, pero el eje vertical. El eje vertical va a ir desde el valor -1 de las x, que estamos acá, hacia, digamos, desde el valor 0 de las x, porque vamos a estar en 0 de las x, entonces vamos a borrar el valor 0 de x, pero vamos a arrancar desde -1 de las y, y como es vertical sigue estando en el 0 y vamos a ir hasta el valor 5. Si quisiéramos ponerle línea de puntos, usamos el argumento line type, damos el valor 2 y ahí nos quedó. Entonces acá tenemos la gráfica de nuestra función. Como nuestra función tenía una pendiente de 3x, vemos acá es la gráfica tiene una pendiente positiva, y la ordenada al origen más 2, como podemos ver, corta el eje vertical en el punto 2. Entonces ahí ya tenemos graficado. Lo que vamos a ver ahora es otra función. Vamos a buscarla acá. Vamos a ver la función, esta función, que también es una función lineal, pero como podemos ver tiene una ordenada al origen negativa. Entonces la función es 2x menos 1. Volvamos a nuestra consola. Entonces vamos a utilizar la definición de función que ya hicimos, nada más que esta vamos a llamar 652, porque es la segunda función, y como dijimos, la función entonces tiene una forma que es 2 por x, la pendiente es 2 por x, menos 1, la ordenada al origen es menos 1. La vamos a graficar también en el intervalo que va de menos 1 a 1. Podemos usar plot, le cambiamos acá 2, y entonces ahí nos queda graficado. Acá nos queda graficada la función R652. Vamos a colocarle los ejes. Entonces, podemos utilizar los ejes que pusimos antes. Usamos este segment, que sería el eje horizontal, que va de menos 1 hasta 1, nos viene bárbaro. Le vamos a poner entonces, para que se vea mejor, line type 2. Acá tendríamos el eje horizontal. Y el eje vertical, usamos el mismo, es este, que va desde 0, nada más que acá va a arrancar desde menos 3 hasta 1, entonces acá nos va a quedar desde menos 3 hasta 1. Y ahí tenemos, como podemos ver, la gráfica de nuestra función. Como podemos ver, la pendiente es positiva, eso es coincidente con este valor más 2, pero la ordenada al origen es menos 1 y como podemos ver, corta el eje vertical en el valor menos 1. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo graficar dos funciones. Nosotros tenemos dos funciones, la función R651 y la R652. Vamos a graficar ambas funciones en el mismo gráfico. Para esto lo que nos conviene hacer primero es graficar una de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a graficar la función, la 51, que nos quedó acá. Entonces, teniendo esta función, vamos a poner los ejes. Primero ponemos el eje horizontal, que es este, que va desde menos 1, 0 hasta 1, 0. Y ahora vamos a colocar el eje vertical, que sería este, nada más que acá vamos a ir, como podemos ver acá en la gráfica, desde el valor menos 1, desde el valor menos 1 hasta el valor 5. Es decir, va a ir desde el valor 0, menos 1 hasta el 0, 5. Ahí tengo el eje. Entonces ahí tengo graficada la primera función. Si yo graficara la segunda función se me va a borrar esto. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector que lo vamos a llamar xfit. ¿Por qué? Bueno, por ajuste de x. Xfit. Le podría poner cualquier otro nombre. Este vector es un vector que va a tener valores de x que van a ir
desde -1 hasta el valor 1. Entonces, para esto vamos a usar la función sec que genera secuencia numérica. Entonces vamos a ir desde -1 hasta el valor 1 y que vaya generando escalones cada 0, 1. Si esto nos va a generar una gran cantidad de valores que van a estar comprendidos entre -1 y 1. Y ahora lo que voy a hacer con esto, le voy a asignar estos valores. Este es un vector, si lo escribo. Veo acá que tengo estos valores. Entonces estos valores ahora se los voy a asignar a la función 2 para que tome valores. Y a eso lo voy a asignar a un objeto que lo llamo ifit. Entonces, esto lo voy a hacer con la función R652, a la que le voy a asignar los valores de xfit. Función R652 le asigno los valores. Entonces así tengo dos vectores, valores de x y valores de y, pero estos valores de y son generados a partir de x con la función. Por lo tanto, si yo ahora grafico estos pares de valores xfit e ifit, tendría la gráfica de mi función. Entonces, para esto vamos a usar dos funciones, line y spline. En spline colocamos los vectores xfit e ifit. Esto nos generaría la línea. Le vamos a dar un ancho de línea 2 y para que se distinga de la otra le vamos a dar un color rojo. Entonces ahí cerramos el paréntesis y acá nos quedó la gráfica de nuestra función. La función 1 tenía una pendiente de 3, la función 2 tiene una pendiente de 2, acá lo vemos, 3 y 2. Se nota claramente la menor pendiente que tiene la función 2. A su vez la función 1 cortaba en 2 a la ordenada al origen, la otra lo corta en -1. Entonces esta es una forma que es una de las tantas formas que R nos provee para graficar las funciones. Vamos a pasar ahora a otra función, vamos a buscarla acá, que es esta. Es una función con pendiente negativa, -5x más 1. Entonces, para esto vamos a crear nuestra función, que la vamos a llamar función R653. Así que vamos a buscar la creación de la función. Acá tenemos. Esto lo vamos a llamar R653. La función es de x y dijimos que es -5 por x y la ordenada al origen es más 1. Ya sabemos que es una pendiente negativa si está para bajar y va a cortar en 1. Entonces ahí la defino y lo que vamos a hacer es graficarla como de costumbre. Entonces buscamos nuestra función plot que tenemos acá, la podríamos copiar tranquilamente de acá. Por ejemplo, hacemos esto y lo pegamos acá para no estar buscándolo. Entonces esta función que queremos graficar es R653 y vamos desde -1 hasta 1. Acá la tenemos claramente con pendiente negativa. Y ahora vamos a colocar los ejes con la función segment que podemos buscar. Acá tenemos, este es el eje horizontal que va desde -1 hasta 1. Ahí lo tengo. Y vamos a buscar el eje, este eje que sería el eje vertical. Lo único que acá vamos a ir desde -4 hasta 6. Porque la gráfica abarca eso. Podría ponerle más. Si le pongo un valor, en vez de -4 le pongo por ejemplo -40 y en lugar de ponerle 6 le pongo 50, no tendría ningún problema. La línea es como que atraviesa y se va de la gráfica, así que si pongo valores más grandes no tengo ningún inconveniente. Entonces ahí tengo graficada la función donde se ve claramente la pendiente negativa y la ordenada al origen que es más 1. Vamos a pasar ahora a la función homográfica. Entonces, lo que vamos a buscar es la función con la que vamos a trabajar. Vamos a buscar acá, en nuestro archivo. Acá estamos. Esta es la función que queremos hacer. Es igual 2x sobre 2 por x más 4. No tiene término independiente en la parte de arriba. Entonces, la vamos a definir. Para definirla, vamos a buscar nuestra función. A esta la vamos a llamar función R654. R654 es una función de x y como dijimos en el numerador tiene 2 por x, así que vamos a poner acá 2 por x
y eso va dividido 2 por x más 4. Entonces esto lo tenemos que colocar entre paréntesis. 2 por x más 4. Entonces ahí tengo la función definida claramente. Esta es nuestra función homográfica. Grafiquémosla. Hacemos un plot de la función R654 en el intervalo que va desde lo podemos hacer más amplio, porque si no, no la vamos a ver bien, desde menos 5 hasta 5. Entonces acá tengo la gráfica de mi función. Como sabemos, estas funciones tienen asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son líneas a las cuales la función no corta, y la asíntota vertical corresponde al valor que se hace cero el denominador, es decir, sería en el valor menos 2, y la asíntota horizontal es el cociente del término con x del numerador con el término con x del numerador. Quiere decir que tenemos una asíntota vertical en menos 2 y una asíntota horizontal que está en el valor 1, que es lo que vamos a graficar. Primero vamos a colocar los ejes. Entonces, vamos a usar segments. Acá tenemos, este es el eje horizontal que vamos a colocar, y acá el eje horizontal lo vamos a colocar con 1. Acá lo graficamos mal porque el eje horizontal va desde menos 5, acá cambié, hasta el valor 5. Ahí tengo el eje, este sería el eje horizontal. Ahora vamos a colocar el eje vertical. El eje vertical, como sabemos, va en el valor 0 de las x, el valor de las y, acá fijémonos que va hasta 20, entonces bueno, le puedo poner, y para abajo va hasta menos 20, entonces puedo decir, bueno, va desde menos 25 a 0 y más 25. De esta manera estoy colocando en el valor 0 de las x una línea que también la voy a hacer con línea continua. Entonces este sería el eje horizontal, este sería el eje vertical. Entonces, ahora lo que vamos a colocar, las asíntotas. También utilizamos segments, sabemos que una asíntota está en menos 2, entonces este, en lugar de estar en 0, estaría en menos 2, desde menos 25 hasta menos 2 a más 25, asíntota vertical, y le vamos a poner línea de punto para que nos quede la asíntota. La asíntota horizontal dijimos que está en el valor que es el cociente entre 2 y 2, es decir, en 1. Entonces, comenzaríamos en el menos 5, o sea, voy a ir desde menos 5 hasta más 5, entonces en el menos 5, pero la asíntota dijimos que está en el valor 1, y vamos a ir desde menos 5 hasta 5. Como dijimos también acá, podemos poner valores que se vayan, no sería ningún inconveniente. Entonces ahí tengo, esta es la asíntota vertical, la asíntota horizontal, y acá tengo los ejes. Esa es la función. Muy bien. Lo que vamos a ver es acotar la parte que en la modelización matemática nos interesa muchas veces, es esta parte, la parte que va de 0 hacia adelante. Entonces vamos a graficar esta función en el intervalo que vaya de 0 a 1. Por lo tanto, en lugar de haber hecho esta gráfica, ahora lo vamos a acotar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es acotar básicamente la función en el intervalo que vaya de 0 a 5, si tomaremos esto, y acá en el intervalo, como la asíntota está en el valor 1, lo vamos a tomar hasta 1. Entonces, vamos a buscar plot, acá tenemos plot, entonces, vamos a graficar, en vez de menos 5, desde 0, porque dijimos que nos interesa solo la rama que está acá, la rama positiva. Y luego le vamos a dar el valor ilim, que es un vector que vaya, nos interesa la parte positiva, entonces que vaya desde 0 hasta 1. Y acá tengo la gráfica, solo estoy viendo ese pedacito de la función. Muy bien. Vamos a colocar los ejes, el eje X, vamos a usar un segment, el eje X, como sabemos, arranca en 0, en el 0 de las X acá,
y en el 0 de la y, y lo hacemos ir hasta el valor 5 y el valor 0. Y le damos el valor 1. Ahí tendría el eje X. Si quiero colocar el eje Y, estoy en el 0, podemos poner 0, 0, y va a ir hasta el valor 0, y en este caso 1, puedo poner 1. Acá como estos serían los ejes. Y después puedo graficar la asíntota, que dijimos la asíntota está acá en el valor 1. Entonces iría desde el 0 de las X y valor 1 de las Y hasta el 5 de las X, hasta acá, y el valor 1. Y a esto vamos a dar el valor 2. Entonces ahí me queda la gráfica de esa rama, que es muy útil para graficar diversos temas de modelización matemática, como por ejemplo la cinética enzimática. Muy bien. Acá esta gráfica puede ser engañosa, pero como vimos esta es una rama de la función homográfica que es asintótica esta. Lo que pasa es que acá fuimos hasta 5, entonces lo que vamos a ampliar es el eje X. Entonces vamos a volver a graficar esto, en lugar de hacerlo hasta 5, lo vamos a hacer hasta 50. Vamos a limpiar esto y vamos a buscar nuestra función acá. La vamos a graficar acá, hasta 50. Entonces ahí la vemos un poco mejor. Grafiquemos los ejes. Acá tenemos, este sería, ahora acá el eje le tenemos que cambiar, porque va del 0, 0 al 50, 0. Ahí tendríamos el eje. Vamos a graficar el eje Y, que sería este. Ahí lo tenemos. Y ahora tendríamos que graficar nuestra asíntota, que es esta, que va a ir desde el 0, 1 hasta el 50. Entonces ahí tenemos nuestra rama de la función homográfica, que va a ser muy útil para trabajos posteriores. Vamos a trabajar ahora con la función polinómica. Busquemos la función polinómica que tenemos por acá a continuación. Vamos a trabajar con esta función que es menos 4 por x cuadrado más 2x menos 1. Entonces la vamos a introducir. Vamos a buscar una definición de función para no tener que escribirla, siempre es... ahí está. Esta la vamos a llamar función R655. Y acá vamos a definir nuestra función polinómica que vimos recién, que dijimos que es menos 4 por x elevado al cuadrado. Entonces, queda así, más 2 por x menos 1. Ahí la tengo definida. Menos 4 por x al cuadrado más 2 por x menos 1. Muy bien. Y entonces la vamos a graficar. Para esto vamos a usar la función plot, función R655, y la vamos a graficar en el intervalo que va de menos 5 hasta 5 con un color rojo y un ancho de línea igual a 2. Entonces ahí la graficamos. Esta sería nuestra función. Si queremos poner los ejes podemos hacerlo con segment. Ya vamos agarrando la mano a esto. El eje horizontal arrancaría acá desde el menos 5 de las x, pero en el valor 0 de las y, hasta el 5 de las x en el valor 0. Le damos un light type igual a 2, si queremos hacerlo con línea de punto. Ahí tendría el eje x. Y el eje y iría desde el 0 de las x y el 0 de las y, porque arranca acá, hasta el 0 de las x, y pongámosle menos 200 para que la gráfica nos quede. Entonces ahí tengo la gráfica de mi función. Muy bien. Vamos a graficar ahora otra función polinómica, un poco más compleja. Vamos a ver acá, esta que tiene es de grado 5. Es x a la quinta más 3 por x a la cuarta menos 4 por x al cuadrado más 2x menos 7. Entonces, bueno, vamos a graficarla. Como siempre nos conviene buscar a esta función, la vamos a llamar
no, perdón, acá está R656, 656, y la función, bueno, la definimos ahora. Dijimos, es x a la quinta, entonces x, colocamos este angulito, x a la quinta, más 3 por x elevado a la cuarta, menos 4 por x elevado al cuadrado, más 2 por x menos 7. Vamos a chequear a ver si estamos bien. Acá la tenemos. Es x a la quinta más 3 por x a la cuarta menos 4 por x al cuadrado más 2 por x menos 7. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestra función y entonces, bueno, la graficamos. Usamos plot para graficarla. Entonces tenemos la función R656. La vamos a graficar de menos 5 a 5, color rojo y ancho de línea 2. Entonces, bueno, ahí vamos. Acá tenemos nuestra función. Estas funciones polinómicas son interesantes porque, como podemos ver, tienen muchas curvaturas. Entonces, muchas veces a nuestros datos experimentales nos puede venir bien esta parte para ajustar alguna parte asintótica, o esta parte que tenga una parte asintótica y luego tenga un crecimiento exponencial. Entonces son funciones muy útiles. Muy bien, vamos a ver ahora una función exponencial. Vamos a mirar acá nuestro archivo. Vamos a graficar esta función que es igual a 2 más e elevado a los 0,5 por x. Entonces la vamos a introducir como función R657 y la vamos a definir acá. Siempre estamos utilizando x, pero recuerde que puede utilizar cualquier función, cualquier variable independiente. Entonces, esto sería, dijimos, 2 más e, cuando tenemos que poner e, va exp. Abrimos paréntesis y dijimos que es 0.5 por x. Yo podría poner c si lo deseo acá, pero si pongo c acá debería cambiarlo también acá. Entonces ahí la tengo definida y bueno, la graficamos. Utilizamos el plot, la función se llama 57. La vamos a graficar en el intervalo que vaya de 0 a 25. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se va a ver bien y ya hemos hecho pruebas como para elegir valores adecuados del dominio que queremos graficar. Entonces seguimos con el color red y el ancho 2. Entonces acá tengo mi función graficada, que si quiero le podría poner los ejes, pero bueno, ya sabemos eso cómo es. Vamos a ver ahora una función decreciente. Esto es prácticamente todo lo mismo, pero bueno, tenemos que hacerlo, no nos queda otra escapatoria. Acá tenemos una función, como podemos ver, una exponencial decreciente, igual que la otra, es 2 más e a la menos 2 por x. Entonces, bueno, vamos a buscarla y la vamos a definir. A esta la vamos a llamar función R658. Seguimos con lo mismo y dijimos la función, esta es 2 por x, nada más que acá es una exponencial negativa, y donde la constante vale menos 2. Esta es la función. Y entonces, bueno, la graficamos con la función plot, cambiamos acá, y es la R658, y también vamos a graficar de 0 a 25, porque ahí nos va a quedar bien. Entonces acá vemos que tenemos una función decreciente que ajusta una gran cantidad de procesos dentro de los procesos biológicos. Lo que vamos a hacer es acotar un poco el rango, porque evidentemente acá es como constante, los cambios importantes están de 0 a 5. Entonces vamos a volverla a graficar de 0 a 5 y entonces vemos la función un poco más de detalles. Muy bien. Esta función la estamos graficando acá de 0 a 5 de las x, pero vemos que tiene una asíntota en 2. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar, vamos a graficarla nuevamente
y le vamos a cambiar el eje. Seguimos manteniendo esto de 0 a 5, pero ponemos el valor ilim, que nos da el intervalo en el que queremos graficar, y entonces acá vamos a graficar que vaya desde 0, o sea, que abarque desde 0 y 4, un poco más alto. Entonces acá tengo la gráfica. Esta función tiene una asíntota en 2. Si volvemos acá a la función, acá la tenemos, ¿no? Siempre este tipo de funciones que tiene una exponencial con algo sumando, esto es una asíntota. La función, cuando x tiende al valor infinito, se haga muy grande, la función va a tender al valor 2. Es una asíntota, la podemos colocar a esa asíntota para verlo un poco mejor, utilizando segment, que arranquemos desde 0, o podemos arrancar desde menos, por ejemplo de menos 3, cosa que arranque de acá atrás, y va a estar en el valor 2, y pongámosle que vaya acá, la gráfica llega hasta 5, bueno, pongámosle 10 hasta el valor 2, y un line type de 2. Entonces acá tengo la asíntota, lo que yo puedo ver ya que esta función decrece exponencialmente, pero a partir del valor 2 o 3 de las x, como que ya casi no discrepa, está muy cerca de la asíntota. Si bien acá parece estar superpuesto, esta función llegaría recién a la asíntota cuando x tome el valor infinito. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de función muy útil que tenemos acá, que son las funciones, este tipo de funciones. Son exponenciales, pero tienen un factor multiplicando un paréntesis y la exponencial está dentro de una resta. Estas son funciones que están acotadas superficialmente, son muy útiles, por ejemplo, cuando uno hace una infusión de un fármaco por vía endovenosa o subcutánea, el comportamiento en la sangre sigue este tipo de funciones. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, la vamos a introducir, vamos a buscar function, a esta la vamos a llamar 9. Entonces, dijimos, esta función tiene un término que acá toma el valor 1 y está restando de un paréntesis. Vamos a aprovechar acá un poco los paréntesis. Dentro del paréntesis, esta función es 1 menos la exponencial menos 2 por x. Acá está bien y necesitamos un paréntesis más. Ahí tenemos la función. Entonces ahí la hemos introducido. Muy bien. La vamos a graficar para el intervalo que va de 0 a 5. Vamos a utilizar el plot que teníamos acá. La función se llama 9. De esta manera nos van quedando guardadas todas las funciones y no las sobreescribimos. Yo le podría poner función a todas y cada vez que hago una función sobreescribo. Entonces de esta manera después si quiero trabajar tengo cada una de las funciones. Entonces vamos de 0 a 5. Esto por ahora lo vamos a sacar. Y directamente ya le damos como requerimiento el valor de las x, que elija la y que le corresponde, y ahí la tenemos graficada. Esta es una función, como podemos ver, acotada superficial, superiormente. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es cómo comenzar a usar algo de funciones con datos experimentales. Para esto vamos a ingresar los datos que tenemos en una tabla, y la vamos a ingresar en un objeto que llamamos tabla R651. Para esto usamos la función readTable y lo vamos a traer desde el portapapeles. De clipboard. Vamos a utilizar los encabezamientos, header igual a true. Lo que vamos a ver, la tabla que yo tengo por acá, la tabla no tiene puntos decimales, o sea que yo el parámetro este podría o no colocarlo, lo vamos a colocar por las dudas, yo siempre trabajo con coma. Después, como es una tabla, es conveniente colocar el separador. Cuando lo copio de una tabla, de una planilla de cálculo, el separador que pongo es barra invertida y T. Esto es el tabulador. Y después lo puedo colocar el encoding si lo deseo, pero por ahí puedo no utilizarlo, que usamos latín 1,
pero esto no es excluyente, puede ocurrir que uno tenga que cambiar esto. Bueno, en alguna parte del curso está explicado cuáles son las diferentes pruebas que tenemos que hacer. Entonces, una vez que hemos escrito esto, lo que hacemos, vamos a nuestra tabla, copiamos, marcamos, copiamos al portapapeles, vuelvo a R y doy Enter. Entonces, de esta manera ya he introducido los datos. Si quiero ver si lo he introducido, R651, acá tengo los datos. Siempre es conveniente hacer un summary de esta tabla, R651, para ver que los datos hayan ingresado adecuadamente. Mi tabla tenía datos numéricos y acá me está indicando que X e Y son numéricos porque me calcula media, mediana, etc. Bueno, vamos a limpiar un poco esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a graficarlo a estos datos. Entonces, vamos a usar un plot. La tabla se llama tabla R651, ¿no es cierto? Y vamos a graficar los valores de X, tabla R651, y los valores de Y. Creo que se llamaba X e Y. Entonces, acá tengo mi gráfica. Mejor dicho, tengo mis puntos, no tengo ninguna gráfica. Pero de los puntos, ya voy pudiendo ver que mis datos experimentales podrían ser ajustados, o mejor dicho, digo, no podrían ser ajustados con una recta, podrían ser ajustados con alguna de todas las funciones curvas que yo he tenido, o con alguna parte de esas funciones curvas. Pero bueno, esto acá es muy tentador, ajustar una función exponencial. Entonces, planteamos una función exponencial decreciente, por supuesto. Entonces podríamos plantear una función de este tipo, la voy a escribir acá. Podríamos plantear una función de este tipo, que nuestra función sea igual a multiplicado por una exponencial que tenga acá un valor, una pendiente negativa por un valor de X. Esa podría ser mi función. Bueno, si estoy decidido y creo que puede andar, lo que hago la voy a utilizar de esa manera. Entonces acá lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar esta función con nuestros datos experimentales para poder calcular cuánto vale este valor A y cuánto vale este valor B. Eso lo hacemos con una función que se llama NLS, que hace ajustes no lineales y que vamos a ir desarrollando poco a poco a ver cómo se escribe. NLS va a generar un resultado que lo vamos a colocar, vamos a hacer que se guarde dentro de un objeto que llamamos ajuste. La función NLS no necesita ninguna biblioteca especial, viene dentro de las bibliotecas que se instalan directamente. Y entonces lo primero que tengo que indicarle es cuál es la función, que se escribe de la siguiente manera. Y en lugar de colocar igual, se usa este signo cuando yo defino una función. A por XP elevado a la menos B por X. Muy bien, ahí tengo la función. Después, ¿qué datos voy a utilizar yo para esto acá? Bueno, voy a utilizar los datos que están en la tabla R651. Muy bien. Una cosa muy importante es que acá yo usé Y y usé X. Y si voy a mi tabla, lo tengo acá arriba, mi tabla tiene justamente X e Y. O sea que yo tengo que usar acá en NLS las mismas variables que tengo en mi tabla. Entonces NLS va a entender que esta función está haciendo referencia a esta tabla. Si yo acá en Y y en X hubiera puesto otra cosa, no me lo va a reconocer. Ahora, ¿cómo sabe NLS que A y B son los parámetros de esta función? Porque yo ahora se lo doy a través de un argumento que se llama start, donde le voy a poner valores iniciales. Le voy a decir, bueno, que A empiece con un valor de 2000. ¿Y por qué le doy que A empiece con un valor de 2000? Porque yo sé que las funciones exponenciales, cuando X toma el valor 0, o sea, si X tomara el valor 0, acá me quedaría E a la 0 que vale 1, entonces me quedaría que Y es igual a A, o sea que cuando X toma el valor 0, veo que Y está cerca de 2000, entonces le doy un valor inicial, le tengo que dar valores iniciales. Y después a B
le voy a dar el valor 0,1. ¿Por qué le doy el valor 0,1? Bueno, esto es en base a la vida media, se puede sacar. Dice, bueno, yo veo que el valor inicial es 2000, el valor 1000 se alcanza aproximadamente cerca de 10. Entonces, lo que uno hace, puede aplicar la fórmula de el tiempo de vida medio, que dice que el tiempo de vida medio es el logaritmo natural de 2 sobre esta constante. Entonces, despejar de ahí la constante y me quedaría el logaritmo natural de 2 sobre 10, que me va a dar un valor cercano a 0,1. Entonces elijo ese valor. Pero podría poner otros valores. Esto se llaman valores iniciales y vamos a ver en esta parte del curso, en clase más avanzada, cómo se hacen para sacar en situaciones más complejas. Y después le vamos a colocar el argumento trace, que lo vamos a colocar en true, porque así nos va a mostrar lo que va a hacer. ¿Qué hace NLS? NLS lo que hace es, toma la función, le asigna los valores que yo le di, calcula los datos y los compara calcula los valores y los compara con mis datos. Y así va dándole diferentes valores a A y B, de manera de que lo que va calculando cada vez sea más cerca de mis datos. Es decir, va haciendo un ajuste de A y B, de manera de que esta función cada vez pase lo más cerca de mis datos. Entonces, bueno, si está todo bien escrito, no falta ningún paréntesis, le damos Enter y acá lo hizo. De entrada tenía un error de 34,569 y arrancó con un valor de 2000 y de 0,1, que son los valores que yo le di. Como podemos ver, achicó bastante el error, pero acá ya frenó, me dice, bueno, me quedé con 1999,6249 para la constante A y de un valor de 0,100543 para la variable B. Esos son los parámetros. No tiene que creer que esto va a ser tan fácil. En general estamos haciendo esto como un ejemplo para entender la mecánica, pero esto normalmente puede llevar mucho tiempo de resolver cuando tenemos datos y funciones de ajuste que sean más complicadas. Lo que vamos a ver es un summary del objeto ajuste. Si yo le pido un summary a este objeto ajuste, me dice, bueno, usted utilizó esta ecuación, sí, está bien la ecuación que yo utilicé, y acá me da los valores de A. Me dice que el valor de A estimado es de 2000, con un determinado error estándar, y acá me dice que la probabilidad es 1,82 por 10 a menos 12, es mucho menor de 0,05. Esto es lo que me está indicando de que los parámetros A y B hallados por NLS, ambos difieren significativamente de 0. Entonces son parámetros que yo puedo colocar en mi función. Si acá esto no hubiera tenido ningún asterisco, uno diría, bueno, me calculó unos parámetros, pero no difieren de 0. Por lo tanto, si no difieren de 0, mi función esto acá deja de ser válida. Entonces esto es extremadamente importante. Y acá me dice también que en 3 veces ha convergido, o sea, acá realizó 3 veces la rutina y ahí paró. Entonces, teniendo ya ahora la función, lo que vamos a hacer es graficar la función. Entonces, estamos decididos, los parámetros A y B son correctos, entonces lo que voy a hacer es, esta función ahora la voy a crear, porque no la tengo creada. La voy a llamar función R6510. Función R6510, es porque es la número 10. Acá la creamos, function. Vamos a usar x como variable independiente y la definimos a la función. Sería a por xp a la menos b por x. Ahí la tengo. Acá la estamos definiendo de una manera distinta a la función. Como podemos ver, no le estamos poniendo el valor a A y a B. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer, introduzco la función y voy a incorporar A como un valor, que es, como lo tengo acá, es 2000, o bien podría poner 1999,62, puedo ponerlo, si quiero puedo poner este valor que es el más no redondeado, ¿no es cierto? Entonces acá me quedaría A, O. O bueno, acá hicimos macana, vamos a limpiar esto.
Vamos a hacer de nuevo. Acá teníamos nuestra función, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo fácil. A, dijimos, vamos a poner el valor redondeado, 2000, y B, vamos a poner el valor que nos tiró la tabla, que es 0,1005. Entonces, yo ya tengo la función que tiene A y B, pero ahora ya conozco A y B. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar nuestra función. Función R6510. La vamos a graficar en un intervalo que vaya de 0 a 60. ¿Por qué? Porque bueno, nuestros datos van hasta 0 a 50. Entonces acá coma, de 0 a 60. Le damos un poco más de gráfica. Le vamos a dar un line width de 2, un ancho de 2 y un col. A mí me gusta mucho el color rojo para las gráficas. Entonces ahí lo graficamos. Entonces esto sería nuestro modelo. ¿Por qué? Porque creamos una función, calculamos los parámetros, pero en base a los datos experimentales. Si todo ha sido bien, esta función debería ajustar bien nuestros datos experimentales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestros datos experimentales. Para esto vamos a usar la función points. Y los datos experimentales, ¿dónde están? Están en la tabla R651, en los valores de X, y ahí están los valores de X, y en la tabla R651, pesos Y, columna Y, están los valores de Y. A esto le vamos a utilizar el argumento PCH19. PCH es lo que le da la forma al punto. Puedo elegir diferentes números y ir probando a ver cuál es el que más me gusta. PCH da un punto redondo. Y los puntos experimentales los vamos a poner en color azul. Así, en color azul. Y lo vamos a hacer grandecito. Sec es lo que le da el tamaño. Vamos a ponerle 1,5. Por defecto toma el valor 1, pero yo voy a poner 1,5. Cierro el paréntesis y acá los grafico. Como podemos ver, estos son los datos experimentales. Esto, de mirar esta gráfica, me queda claro que la elección del modelo, haber elegido un modelo exponencial decreciente con esta forma que tenemos acá, ha sido muy acertada, porque veo que el modelo que yo tengo ajusta los puntos perfectamente. Después vamos a ver cómo calcular si pudiéramos tener alguna función que ajuste mejor. Pero bueno, esto es una muestra de cómo, ante datos experimentales, nosotros tomamos una decisión por una función en particular en base a la forma y hacemos el ajuste con NLS, que es una función bastante útil para la resolución de casos sencillos. Por supuesto, no siempre nos va a servir, tendremos que recurrir en algunos casos a resoluciones de mayor complejidad.